La salud es una prioridad para todos y todas. Con la pandemia del COVID-19 podría ser fácil olvidar que existen otros peligros. Entre ellos se encuentra la resistencia antimicrobiana, una amenaza que, según expertos, podría cobrarse 10 millones de vidas para el 2050. En Cuidarnos Juntos TV dialogaremos con especialistas en resistencia antimicrobiana para conocer cómo podemos protegernos de este problema de salud pública global. Es crucial comprender que esta resistencia antimicrobiana afecta la capacidad de los medicamentos para tratar infecciones comunes, convirtiendo lo que antes eran procedimientos médicos rutinarios en actividades sumamente peligrosas. En un escenario sin soluciones efectivas, las infecciones comunes podrían volverse potencialmente mortales. La carrera contra estas bacterias resistentes es crucial. Sin embargo, mantenernos al frente de ellas es un desafío complicado para nuestros centros de desarrollo, que requieren de constante innovación, prevención y conciencia. Sin duda, prevenir las infecciones es fundamental para combatir la resistencia antimicrobiana y proteger la eficacia de los antimicrobianos, y de esta forma preservar su capacidad para tratar diferentes tipos de enfermedades infecciosas de manera efectiva. Desde Pfizer entendemos esta grave problemática y sabemos que la salud requiere un trabajo integral, y estamos orgullosos de ser parte de esta transformación con información de calidad que llega a cientos de lugares a nivel mundial. Empezamos este nuevo episodio emocionados por aportar a la educación continua en temas de salud con especialistas certificados. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, y para comenzar con nuestra conversación sobre resistencia antimicrobiana, invitamos al doctor Luis Badestrelo, quien es infectólogo y expresidente de la Sociedad Chilena y Panamericana de Infectología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, gracias. Doctor, y para comenzar, veíamos algo en la introducción, pero específicamente, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? Y algo importante, ¿cómo se condiciona esto? La resistencia es la capacidad que tienen los microbios, los microorganismos en general, a oponerse a la acción de los antimicrobianos. ¿Cómo se defienden? Es un fenómeno ecológico. Cada vez que usamos antibióticos presionamos resistencia. Esto se conoce desde el año 45. Fleming, cuando descubrió la penicilina, hizo una anotación al respecto. Decía que usando la penicilina se iba a generar resistencia, porque lo iba viendo en sus estudios. Así que es un fenómeno inherente al uso de los antibióticos. Esa es la resistencia antimicrobiana. Bueno, ahora que sabemos el concepto, pero ¿cuál es el impacto, por ejemplo, que tiene en Latinoamérica este concepto o esta situación? El tema es que en la medida que usamos antimicrobianos, en general, pasa también con antiviral y con otro, pero en este caso los antibióticos, a medida que usamos más antibióticos vamos generando resistencia y estos no empiezan a no servir. Este fenómeno ha ido aumentando en su velocidad en los últimos años hasta constituir una urgencia, porque ya se encontró que tenemos una velocidad de adquisición de la resistencia por parte de los microorganismos más rápida que la que somos capaces nosotros de producir nuevas moléculas. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen que estos microorganismos, por ejemplo, prosperen o abunden? ¿Y qué podemos hacer respecto a eso? Mira, como tenemos una relación entre el uso de antimicrobianos y la presión para que estas bacterias se hagan resistentes, uno de los puntos importantes a trabajar es bajar el consumo de antimicrobianos en el mundo. Y esto como fenómeno global. Fíjate que se vierten 200.000 toneladas de antibióticos en el ambiente al año, de las cuales 100.000 toneladas solo va a producción de alimentos, la mitad. La otra mitad se usa en veterinaria y en humanos. Y en humanos, que es lo que estamos conversando en este momento, el uso de antibióticos en los hospitales es solo el 25% de eso. Por el lado del consumo humano, ahí es donde hay que trabajar, porque los estudios demuestran que más del 50% de las veces, entre el 50 y a veces el 75% de las veces, no eran necesarios su utilización.
Entonces, estamos presionando el ambiente, estamos presionando en la flora de cada uno de nosotros la presencia de bacterias que son resistentes. Y después no tenemos con qué tratarlas. O tenemos que recurrir a antibióticos que son más tóxicos, son más caros, son más difíciles de conseguir. Perfecto. ¿Y ahora existen grupos de riesgo de personas que generan resistencia o son vulnerables a la resistencia? Sí, mira, a ver, un poco de los dos. Ya. ¿En qué sentido? Si nosotros nos concentramos donde la gente termina muchas veces muriendo a causa de infecciones por gérmenes resistentes, esto ocurre especialmente en los hospitales. Y en los hospitales los pacientes van adquiriendo una flora que es del ambiente. Aparte de la propia, van adquiriendo flora ambiental por el hecho que hay contacto con el paciente, se atiende el paciente, se le ponen elementos invasivos, que la vía venosa, que la sonda, que todas estas cosas que se usan con los pacientes. Por lo tanto, es fácil entender que los pacientes que están especialmente en unidades de cuidado intensivo son más invadidos y tienen más posibilidades de adquirir flora ambiental. Y además, a esos son los que más antibióticos les ponen. En las UCI, más o menos un 75% de los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo reciben antibióticos por alguna razón. Entonces ahí, y son los antibióticos más selectivos. Y por otro lado, tenemos la susceptibilidad del paciente. Dependientemente de esto, el sistema inmunológico de estos pacientes está más dañado. Pacientes más añosos, con enfermedades concomitantes y que además se enferman de infecciones con más facilidad y que reciben antibióticos. Entonces, ese es el mecanismo, este círculo vicioso que hace que los pacientes finalmente terminen haciendo infecciones graves y terminen falleciendo. Ahora, ya veíamos que existen entonces estos grupos de riesgo. ¿Qué pasa con una persona o qué recomendaciones podemos darle a las personas en general y a aquellas personas que ya han sido identificadas que generan resistencia antimicrobiana? Mira, a ver, hay como dos vertientes. Una en el hospital donde se trabajan los PROA, que son los programas de optimización de uso de antibióticos, donde está enfocado fundamentalmente en el personal de salud y en los médicos que recetan. Cómo optimizamos la receta, la indicación de antibiótico para que sea con el antibiótico que menos te cambie la flora del paciente, que vaya apuntado lo más posible, en vez de espectro grande, a lo específico que le está pasando al paciente y no arruinarle el resto de su flora. Eso por una parte, por el tiempo en el momento adecuado y por la duración adecuada, porque también la duración de tratamiento que a veces se alargaba por déjale más en esta sensación de protegerlo, al final lo vamos dañando al paciente prolongándole los tratamientos antibióticos. Eso por una parte. Y por otro lado, hay que trabajar en la comunidad. También con los médicos que recetan, pero muchas veces se accede a antibióticos en la comunidad sin receta, porque me lo dio la vecina, porque me sobraron de una indicación anterior, porque al otro le hizo bien y yo tengo lo mismo, etc. Hay muchas razones, pero finalmente van sobreutilizando en este gran grupo, que es el 75% del consumo en la comunidad. Focalizándose en quienes recetan, porque ahora, por lo menos en Chile, no te expenden antibióticos si no es con receta médica. Más, esto es una verdad en un 90%. Siempre hay una filtración por los lados y uno puede ver que por ahí venden también donde no deben vender. Pero no es el fenómeno que había antes. Esto partió el año 99 en Chile. Entonces, por ese lado, y conciencia en la gente. Yo creo que eso va porque se produce presión también. Es algo tan notorio que te llega a la consulta, por ejemplo, una mamá con su niño que tiene fiebre y el doctor le dice estas indicaciones y le dice, doctor, no le va a dar antibióticos si tiene fiebre, o si no lo va a estar llamando permanentemente. Al final, el médico, aún sabiendo que esa es una infección viral o es otra cosa, le deja los antibióticos. Entonces hay que trabajar sobre los dos, porque si no finalmente te empieza a fallar. No es solo conciencia de parte del que receta, sino que también presión de parte de quien no lo recibe. En los países desarrollados la pregunta es al revés. La mamá le dice al doctor, ¿y por qué le dejó antibióticos? Entonces, esa situación todavía nos falta a nosotros. O sea, la base está en prevenir en ambos grupos. Exactamente. O sea, ahí hay un trabajo que tenemos que hacer como... Sí. Hay una parte inevitable que tú la vas a tener porque tienes que usar antibióticos fuertes por eso, porque estamos llegando al final de eso. Hay que saber que nosotros tenemos una flora que tenemos en el intestino, en la piel. Sin la flora microbiana, el ser humano no puede sobrevivir. Entonces, las bacterias no son todas malas. El problema es que el antibiótico no discrimina.
y te presiona por selección. Mata lo que es sensible, que desgraciadamente a veces son las bacterias buenas, y van quedando las que son resistentes, que son las que van terminando al final matando al paciente. Ese fenómeno es dinámico, claro, y también está en el ambiente. Entonces ahí el trabajo de concientización a ambos grupos, tanto a las personas a los médicos, los prescriptores, sí, y a la comunidad en general, porque sí, como usted bien decía, es un impacto importante que podríamos vivir de aquí a un futuro si no tratamos este tema. Exactamente, las cifras son terroríficas porque la OMS partió el año 2000 con esto, diciendo que eran de las 3 amenazas de la salud humana, que eran el cambio climático, la pobreza extrema, la tercera, no en importancia, sino que junto con las otras 2 era la resistencia antimicrobiana. Y sin embargo, a pesar de esto, la cantidad de enfermos, por lo menos en Estados Unidos, que hay estadísticas mejor llevadas, ¿no es cierto? Entre el año 2000 y el 2005 teníamos una cifra que eran alrededor de 25.000 muertos al año. Entre el 2005 y el 2015 subieron a 35.000. O sea, eso es. Y en cuanto a número de enfermos por esta patología, pasamos de 1 millón a 2,5 millones. Y este es un fenómeno europeo y norteamericano. En los países latinoamericanos no tenemos esta estadística, pero le garantizo que por la realidad que uno ve, es peor la situación acá. ¿Y las proyecciones? Y las proyecciones, que lo que pensamos que de aquí a 25 años o menos vamos a tener la mortalidad por enfermedades causadas por bacterias multiresistentes, mortalidad va a ser más elevada que la mortalidad de cáncer más diabetes sumada. O sea, esto hay que ponerle freno. Sí. O sea, un tema muy importante, y ahí tenemos que trabajar en conjunto para la concientización y también la prevención. Así sin es. duda. O sea, un tema súper importante. Muchas gracias, doctor. Bueno, y usted no se vaya, que vamos a seguir hablando sobre resistencia antimicrobiana aquí en Cuidarnos Juntos TV. Bueno, muchas gracias por mantenerse junto a nosotros, y vamos a presentarles al doctor Luis Carlos Torres, quien es Medical Liaison de Pfizer y también microbiólogo clínico. Muchas gracias por estar junto a nosotros en este capítulo de Cuidarnos Juntos. Gracias, Umar. Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Cuidarnos Juntos. Gracias. Gracias. Hace un momento hablábamos con el doctor Badestrello sobre qué es lo que era la resistencia antimicrobiana, cuál era la prevalencia o aquellas situaciones que se daban más en nuestros países, pero en el aspecto de cuáles son las que causan los mayores problemas, tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados, ¿de qué podemos comentar respecto a eso? Bien, Omar, mira, primero quisiera destacar que en esta problemática, cuando hablamos de estas bacterias, los contextos pueden ser totalmente diferentes. Lo que ocurre a nivel hospitalario de la comunidad en Chile puede ser muy diferente con respecto a lo que ocurre en Perú, Ecuador y en el resto de la región y a nivel global. Si focalizamos esto dentro de lo que son bacterias resistentes y tomando en cuenta un criterio que estableció la OMS durante el año 2017, sí hay microorganismos que generan mayor preocupación. Y en el ambiente ambulatorio pudiéramos hablar de algunas bacterias que causan infecciones gastrointestinales como Salmonella, Helicobacter pylori, o patógenos que causan infecciones de transmisión sexual como el famoso gonococo. Y si nos trasladamos a infecciones respiratorias, el neumococo constituye una gran amenaza, y en infecciones urinarias que son muy comunes, la Escherichia coli. ¿Y por qué son un problema? Porque hoy en día estos microorganismos son resistentes a las primeras y segundas líneas terapéuticas que por mucho tiempo funcionaron. Si vamos un poquito a la visión al ambiente hospitalario, la situación es más alarmante. Hay un paciente que está hospitalizado por cualquier otra patología, puede sufrir de infecciones por microorganismos que forman parte del ambiente hospitalario. Y estos microorganismos tienen unas resistencias extremas que en algunos casos, inclusive para todos los antibióticos que puedan estar disponibles en la institución. Esto genera un problema porque agrava la condición de los pacientes que ya de por sí están frágiles o con su sistema inmune comprometido, y a veces entonces se tienen que utilizar antibióticos que pueden tener eventos adversos, y esto es un problema adicional. Es por ello fundamental una terapéutica dirigida, adecuada, temprana para esos patógenos resistentes, pero que además sean antibióticos seguros. Ahora, ¿qué acción estamos tomando dentro de los países de Latinoamérica para combatir la resistencia antimicrobiana?
Una pregunta importantísima, Omar. Primero, tener claro de que la resistencia antimicrobiana no solo afecta a la salud humana, sino también la salud animal, medio ambiente, aguas, el comercio, se ve comprometido. De tal manera que entonces cualquier planificación tiene que ser integral. Y allí nuestros gobiernos están desarrollando los famosos planes nacionales de vigilancia para operar contra la resistencia antimicrobiana. Y estos son planes multisectoriales. Aquí se trabaja desde ministerios de salud, pero también veterinarios, ambientales, porque se tiene que ver bajo el concepto de una sola salud. Si no trabajamos de esa manera, es imposible. Hay otros planes específicos, por ejemplo, el desarrollo de los famosos programas de uso racional de los antimicrobianos, y que hoy en día, por normas técnicas de los gobiernos, se tienen que instaurar en los hospitales. Eso es fundamental. Y desde ese punto de vista, Pfizer está totalmente comprometido. Podemos verlo de 3 aristas: desarrollo de moléculas de antibióticos innovadores dirigidos a esos patógenos críticos, y por otra parte, a nivel de educación, impartiendo y colaborando con educación para profesionales de la salud, pero también para la comunidad, ¿okay? Sobre todo para las poblaciones de los más pequeñitos. Ellos aprenden muy rápido, Omar, y ellos son voceros del problema de la resistencia y le enseñan y les transmiten información a los adultos. Por supuesto, o sea, la educación es fundamental. Ahora veíamos que hay una relación entre antibióticos específicamente y la resistencia antimicrobiana. ¿Cómo podemos hacerle entender a la gente a través de la educación la importancia que tiene el uso de los antibióticos? Sí, es fundamental tener claridad en que la educación en este punto es primordial. La resistencia siempre va a existir, Omar, siempre va a estar allí, porque es un problema de presión selectiva, evolución de los microorganismos y tiempo. Entonces, en la medida que nosotros utilizamos mejor los antibióticos, prolongamos o espaciamos el tiempo en que aparece la resistencia y en el tiempo en que se disemina. Entonces, ¿cuál es el llamado? En la comunidad, dentro de los ambientes hospitalarios, dentro del sector agrícola, dentro del sector productor de alimentos, la educación es fundamental. Los antibióticos se deben utilizar solo cuando es necesario, y a nivel comunitario, cuando el médico especialista lo indique. De resto no tenemos por qué utilizarlo. O sea, son puntos elementales y fundamentales. Ahora bien, hablamos de esto de educar, pero ¿qué pasa en el futuro? ¿Qué viene respecto a la resistencia antimicrobiana en el futuro? El futuro es interesante, ¿okay? Creo que el reto y las proyecciones desde el punto de vista de carga económica, de mortalidad que se visualizan si no trabajamos de manera ordenada hoy en día, nos deparan futuro que pudiera ser complicado. Sin embargo, se está trabajando muchísimo. Tenemos claridad hoy en día, Omar, de que el enfoque clásico de utilizar antibióticos que van sobre estructuras esenciales de la bacteria parece que no ha funcionado mucho. Las bacterias se adaptan y lo hemos visto día a día. Han evolucionado por millones de años, desarrollan mecanismos de resistencia. Y hay otro punto clave, esta estrategia que hemos utilizado por muchos años. Cuando tú utilizas antibióticos, haces una especie de quimioterapia, porque tú eliminas también a las bacterias que nos protegen. Nosotros tenemos un microbioma que nos acompaña. Entonces, cuando utilizamos estos antibióticos, en muchos casos también eliminamos nuestras bacterias sanas, y es importante, entonces, se está trabajando mucho en utilizar estrategias que vayan dirigidas al patógeno que me interesa, al patógeno que es resistente y que no cause daño al microbioma de cada uno de nosotros. Desde ese punto de vista, hay avances en terapias con fagos, que son virus que reconocen estas bacterias resistentes, pero también en terapia génica, también anticuerpos monoclonales, incluso nanopartículas de metal que favorecen la estrategia terapéutica. Y por supuesto, siempre, cualquiera de las estrategias, educación y prevención. Vacunas, importante prevenir. Higiene de las manos, otro punto clave. Con la higiene evitamos diseminación. De tal manera que no hay una sola salida. Vamos a tener una terapéutica de precisión y es multiestratégica. Bueno, sin duda hay que educar a las personas para que entiendan la importancia que tiene el correcto uso también de estos elementos y concientizar sobre la resistencia antimicrobiana. Queremos agradecer su presencia en esta edición de Cuidarnos Juntos TV. Seguramente vamos a seguir hablando en un futuro sobre este tema. Gracias a ti, Omar. Ha sido un gusto. Bueno,
Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Cuidarnos Juntos TV. Recuerde visitar nuestra página web www.cuidarnosjuntos.com, donde tenemos información de distintos temas, por supuesto nuestra sección de resistencia antimicrobiana, y también visiten nuestra sección en lenguas originarias, Mapudungún en Chile, Quechua, Quichua en Ecuador y Quechua Huanca en Perú. Y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.